Bueno, hoy nos toca despedirnos. Vamos a dar la última clase de este año. Espero el año que viene con igual ilusión. Este verano voy a terminar, ya está empezado. La historia de Mesopotamia. Ahora quizás parezca un poco duro el tema, porque es un tema nuevo y muy viejo, aunque para nosotras, pues por lo menos para mí, un poco desconocido. Entonces, bueno, pues quiero contároslo y me dice que lo haga el año que viene, el curso que viene. Empezaremos en septiembre y yo os avisaré cuándo y todo fenomenal. Vamos a terminar nuestro capítulo, nuestra historia de este año con el final del arte americano, de la historia y el arte de los Estados Unidos de América desde su nacimiento como colonia inglesa después de la Guerra de la Independencia. Hoy vamos a hablar del minimalismo, del land art y del body art, y también del arte de los grafitis, porque quiero que a partir de ahora los miréis, mejor dicho, los veáis, porque realmente el graffiti es una forma de expresión artística de muchísima calidad. Yo quiero que la tengáis en cuenta. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Realmente, pues llamamos land art aquel art que forma parte del paisaje, siendo lo que denominamos hoy la escultura contemporánea, en la cual el paisaje lo que va a producir es obras artísticas efímeras, es decir, eventos artísticos efímeros que desaparecerán con el tiempo, aunque algunos de ellos, como por ejemplo las grandes imágenes que nos encontrábamos en la cultura de la América Andina, van a permanecer durante muchísimos siglos. Bueno, pues uno de los pioneros del land art moderno, porque que hemos nombrado antes es un art antiguo de la Edad Media, mejor dicho, de la Edad Antigua, es Robert Smithson. Robert Smithson desarrolló un concepto que se llamó escultura del lugar, que se llamó site sculpture. Esto es una escultura que forma parte de un lugar por un tiempo determinado y que luego pues desaparecerá y dejará lugar a un espacio nuevo que se podrá rellenar de nuevo con otra escultura. Bueno, pues también es muy importante en el art, aparte de Robert Stevenson, Smithson, perdón, va a ser el matrimonio Cristo, que van a dedicarse pues a envolver realmente grandes, primero pequeños objetos y luego grandes monumentos artísticos. Bueno, pues hemos dicho que el primero de los artistas de land art era Robert Emilson, que nació en 1938 y murió en 1973. El Robert Emilson lo que hizo fue pues empezar a trabajar en los lugares suburbanos empleando lo que llamaba obras de tierra. Sus construcciones fueron sin duda tenían una función unitaria, eran conjuntos como, digamos, como hoy llamaríamos, pues conjuntos de presentaciones. Hoy son todas ellas obras efímeras, es decir, son instalaciones efímeras. Para su ejecución empleó hasta máquinas industriales, porque a veces era muy difícil mover el terreno que él quería que formara parte de su obra de arte. Su obra más conocida es la Espiral Yeti, que fue creada en 1970 en el Gran Salado de Utah. Bueno, él falleció de manera trágica en un accidente de circulación, siendo joven todavía, muy poco posteriormente. Aquí le tenemos siendo joven, me ha dicho que murió joven, y esta es su Espiral Yeti. La hace en el borde del lago Salado, de forma que las mareas del lago van borrando poco a poco esta gran espiral que él ha construido con material encontrado en las orillas del lago y que llegará un momento que desaparecerá. Hoy, por ejemplo, ya no existe. Entonces podemos decir que es una obra de arte en la cual se ha utilizado elementos de la naturaleza, elementos de arte povera, y que hoy ha desaparecido porque es un arte efímero. Esto podríamos decir que es un arte abstracto, efímero, de la naturaleza, land art, por tanto, povera. Intentar desarrollar una definición de cada uno de estos conceptos: abstracto, arte de la naturaleza o land art, arte povera y arte efímero, y llegaréis a entender lo que significa esta nueva creación de arte moderno que hace nuestro amigo Stevenson. Bueno, pues después de él van a venir Cristo Vladimir y su esposa, Jean-Claude Cristo. Bueno, pues ambos son una pareja de artistas que también realizan instalaciones artísticas ambientales, por tanto será arte
arte abstracto, porque realmente aunque haya un icono, el icono no tiene ningún significado, porque está desfigurado además, eh, de la naturaleza, ambientales y efímeras. Bueno, efímeras o pueden quedar permanentemente, si son obras pequeñas, llevaremos las dos cosas. Consiste fundamentalmente en envolver con tela o con papeles gigantes o pequeños edificios o pequeños objetos de la vida cotidiana. Bueno, pues él es Cristo es el creador fundamental, no por nada, sino porque a él se debió la idea. Su esposa le ayudó en la ejecución de las obras. Su padre, el padre de Cristo, fue un científico y su madre era secretaria de la Academia de Bellas Artes de Sofía, por tanto no era un chico inculto para nada, ni un chico de familia humilde, no era un chico de familia distinguida y además, sobre todo distinguida desde el punto de vista de la educación. Recibió una educación artística desde muy pronto, además desde muy pronto se vio que era un chico de gran inteligencia. Asombraba a la gente que visitaba su familia. Su padre, Cristo, era descendiente de un emigrante alemán que en Bulgaria. Su bisabuelo, el padre de su abuelo, había inventado un sistema para producir masivamente rodamiento. Fijaros que estamos en el momento de que el hierro empieza a ser utilizado para todo, para instalaciones, para obras artísticas, para mecánica, para maquinaria, y él va a inventar estos rodamientos, es inmensamente rico. Entonces, Cristo, como fue siempre un prófugo, pues no podía demostrar muy claramente su procedencia familiar, pero cuando lo consiguió hacer en 1970 recibió una inmensa fortuna que consistió en el 40% del patrimonio de su bisabuelo. Bueno, pues esto da de Cristo un millonario, un auténtico millonario, pero que fiel a sus ideas nunca quiso vivir del dinero heredado, sino más bien de lo que le proporcionaba el dinero que le proporcionaban la venta o el alquiler de sus pequeñas obras de arte o de sus grandes obras de arte. Luego también se hizo millonario, pero se hizo millonario a través de sus obras de arte, no a través de la herencia que había recibido. No obstante, lo que sí es cierto es que la herencia que recibió le permitió iniciar o ejecutar obras que de otra manera no habría podido ejecutar. Bueno, pues él estudió en la Escuela de Arte de Sofía, porque su madre era directora de allí y secretaria de allí, perdón, y además luego pasó más tarde también huyó de allí porque era un estado socialista que no le interesó, porque entendía que no que en este estado socialista comunista la expresión de las obras de arte estaba muy condicionada, y en un camión emigró a Austria. Realmente llegó a Austria, llegó a Viena y se matriculó en la Escuela de Bellas Artes Vienés y estuvo un semestre viajando por allí, y luego marchó a Ginebra y luego se mudó a París. Cuando llegó a París era un hombre sin papeles, es decir, era una persona apátrida. Por esto decíamos que le fue difícil conseguir la herencia de su abuelo, pero empezó a ganar dinero haciendo retratos. Esto decía que para él era prostituirse, que él nunca quería hacer retratos, los hacía porque tenía que comer. Empezó a visitar galerías, empezó a enamorarse de los surrealistas como Joan Miró, de la estación abstracta de Pollock, y fundamentalmente de Dubuffet, porque va a ser de Dubuffet el que tome el material de sus obras de arte, es decir, va a ser como Dubuffet, un artista del arte povera. Los materiales van a ser siempre material de desecho, como había ocurrido en Dubuffet, quizá por primera vez. Aquí tenemos una obra de Dubuffet, en la cual vemos que es un hombre, es un icono que está perdiendo su calidad de icono para empezar a aparecer como una obra abstracta. Aquí es una suma de distintos iconos que de alguna manera provienen del mundo natural. Hizo muchos collages, tomando trozos de periódicos desechados, por eso decíamos que su obra es siempre de arte povera. Aquí tenemos también otra especie de hombre que está siendo realizado pues, con trozos de otros hombres, es decir, que esto es lo que va a tomar Cristo para elaborar sus obras de arte. Bueno, pues en enero del 58 se le ocurrió cubrir un tarro de pintura vacío con una especie de papel, que lo mojó, lo pringó de pintura acrílica para que se quedara apagado y lo amarró con un cordel, y además le pegó también arena y pintura de automóvil. Un empresario que conoció esta obra compró las pequeñas obras envueltas de Cristo, y esto pues, le permitió seguir ganándose la vida. Bueno, por ejemplo, estos son los objetos que hacía. Cogía cualquier objeto, pues un trozo de madera, esto es una puerta, aquí vemos el pomo de la puerta, y lo envolvía y luego le ponía pintura acrílica para que la envoltura quedase integrada en la obra de arte, de forma que era todo un todo, las cuerdas, los trapos y la puerta de la cocina que había utilizado.
Aquí tenemos, por ejemplo, también envolvió la carga de un carretón, pero también envuelve el carretón con él, también lo rellena de pintura acrílica para que parezca una obra completa. Aquí vemos su firma, Ángel Cristo. Perdón, Ángel Cristo, Cristo. Jean-Claude Cristo fue su esposa. Bueno, nació el mismo día que Cristo, y ambos se conocieron en París. Se conocieron en París. Ella era hija de una especie de mujer progresista un poco loca, se llamaba Percila de Guillemont, que la abandonó en cuanto casi que nació. Entonces ella estaba prometida en aquel momento con Philippe Planchón, pero estando embarazada, estando en relaciones con Philip, se quedó embarazada de Cristo, de su marido futuro. Y bueno, pues tuvo que romper la relación con su novio, claro, es lógico, y se casó con formaron ya entonces la pareja de los escultores Cristo. Ella, ya digo, tuvo una vida complicada porque su madre poco menos la abandonó, quedó desnutrida, la recogió una familia, se hizo cargo de ella, fue una chica que tuvo una vida desgraciada. En cambio, el matrimonio fue un matrimonio feliz, que consiguió entenderse y consiguió compartir su amor por el arte. Bueno, lo primero que se les ocurrió hacer, y esto fue una idea más bien de ella, fue cegar una puerta, una calle en Berlín. ¿Cómo lo ciegan? Pues la ciegan con una especie de... crean un muro. Este muro que de alguna manera está evocando al muro de Berlín. Es decir, que es realmente una réplica de aquel muro, cerrando una calle, y las cierran con barriles de petróleo. Y entonces hacen esto en París, y a Clau no le dejaban hacer esto, porque claro, ella no podía bloquear una calle porque quisiera. Pero bueno, pues ella era una mujer bastante convincente, convenció a las autoridades, o bien a los guardias, o más bien los distrajo, y consintió, bueno, consiguió que su obra permaneciera por un día, casi 2 días, bloqueando la calle. Aquí tenemos la obra. A mí me parece una obra muy bella, por lo que evoca el muro de Berlín, por lo que significa, que es cerrar el paso a un lugar, que es lo que realmente está haciendo el muro de Berlín, es decir, restar. Ya dijo, salieron de un país comunista porque no les gustaba aquello, quitar la libertad a las personas que la querían tomar, bueno, pues interpretarlo como queráis, o cerrar en un lugar maravilloso a la gente que estaba dentro. Cada uno que lo puede interpretar como quiera, pero tiene estas interpretaciones. Bueno, pues en febrero de 1964 marchan a Nueva York. También a Nueva York entran de una manera fraudulenta. Ahí se establecen en septiembre, son pobres, pero en cambio Cristo pronto es requerido, o por lo menos aceptado, en grandes galerías de arte, como por ejemplo fue la de León Castelli, León Castelli fue uno de los vamos a ver, galeristas más importantes de la nacida, del nacimiento del arte contemporáneo en Berlín, de la segunda mitad de los años del siglo XIX. Pues podemos considerar a Leo Castelli como una persona de muchísima importancia, porque si el artista tiene importancia, también va a tener importancia el teórico del arte de este momento, el crítico del arte de este momento, y fundamentalmente también aquel que facilita el lugar para que se expongan estas obras. Decimos que, por ejemplo, en España no hubo abstracción de color porque el general Franco no proporcionó lugares para que esto se diera. En cambio sí que hubo abstracción lineal en la de Sempere, porque sí que proporcionó lugares para que se expusiera. Es muy importante la cadena artística, todos estos elementos que pero parecen ser importantes en el arte, pero realmente no son mucho. Bueno, pues empezó a envolver vitrinas de tiendas, fue uno de los encargos que le hicieron. Y entonces realmente pues se hizo famoso y fue como fue conocido en Nueva York. En los 68 abandonaron a Leo Castelli, y entonces decidieron empezar una vida por su cuenta. ¿Ves? Esto es las envolturas de las vitrinas de las tiendas, envolvían los objetos de manera que lo que se vendía pues no muy bien no se sabía, era una especie también de reclamo publicitario de lo que se estaba vendiendo dentro. Pronto les encargan una gran obra de las que a él le gustaban hacer, que es una especie de land art. Hablamos de Cristo como una parte de land art. Este land art, ¿cuál va a ser? Crear una especie de cortina en un gran valle del Colorado, en el Valley Curtis Rife, en Colorado, en los Estados Unidos. Esto lo hacen en 1970 hasta el 72. No fue a la primera, tuvieron varios tropiezos. Es decir, con un paño de 400 metros de longitud, los tiraron y pusieron delante de las montañas rocosas en Colorado. En 1971, una vez puesta la instalación, se rasgó
y entonces tuvieron que reponerla el 10 de agosto del año siguiente. Bueno, consiguieron que estuviera 28 horas colocada, tiempo suficiente para poder ser fotografiada, para poder quedar por lo menos en el mundo fotográfico como una obra de arte efímera, que es lo que siempre es el land art. Aquí tenemos la bellísima, a mí me parece bellísima instalación del matrimonio de Cristo en una de las montañas del Colorado. Maravilloso, el viento la azotaba tanto que fue difícil poderla prender en el cielo y en el suelo. Bueno, luego se les ocurre hacer una instalación doble. Una parte lo harán en Estados Unidos, en California, perdón, y otra parte la harán en Japón. Serán unas sombrillas amarillas y azules que se abrirán alternativamente en un lugar o en otro, dependiendo, haciendo juego con el medio ambiente que lo rodea. Fueron tan famosas que hubo gente que marchó a verlas en Japón y a verlas en California. Se celebraron bodas, se celebraron eventos, se alquilaban para celebrar. Y fueron una exposición muy, muy rentable para la gente que le ayudó a los Cristo a organizarla. Bueno, pues ya digo que fue uno de los más importantes trabajos, eran paraguas azules y amarillos, azules en Japón, que parecía que el azul iba más con la tierra de Japón, y amarillos en California. De manera que el amarillo debía acentuar el color ámbar de la tierra de California y el azul debía encajar en el follaje maravilloso que rodea al río de Japón. Bueno, pues aquí tenemos California y aquí tenemos Japón. Les digo que se van a alquilar, pero no me salía la palabra, alquilar para grandes eventos, congresos, bodas, celebraciones de aniversarios y bueno, pues luego fueron tremendamente fotografiadas, quizás una de las instalaciones junto con el Reichstag, una de las más importantes de las obras de los matrimonios de Cristo. Bueno, pues después de esto marchan a Alemania y entonces después de muchísimo trabajo, porque tuvieron que hablar reiteradamente con Rita Sumsmuth. Rita Sumsmuth era la presidenta del Parlamento, pero ella, bueno, tuvo que convencer uno a uno cada uno de los 622 delegados para que dieran su consentimiento, porque debía ser por unanimidad. Entonces, el 25 de febrero de 1995, luego de largas discusiones, fue autorizado y tuvieron que utilizar más de 100.000 metros cuadrados de tela ignífuga para poder envolver todo lo que fuera el edificio del Reichstag alemán. Aquí lo tenemos, el Reichstag envuelto. Bueno, fue una cosa que los alemanes la aceptaron y en el mundo entero con muchísimo éxito. No se conoce nunca en el mundo, en la historia de Estados Unidos, un aluvión de gente tan importante como para ver su Reichstag envuelto por los Cristo. Aquí lo tenemos. Fue una obra impresionante, ¿eh? Y además tuvo una difusión mundial. Bueno, pues en 95 fue empezado a desmontar y ya digo que fue visitado por 5 millones de visitantes, pero fijos. Pero aparte la difusión, ya digo que se fue a nivel mundial. Todas las televisiones del mundo conectaron con ello. Fue una obra que nadie dejamos de ver. Bueno, luego también hacen una que fue menos famosa, pero que a mí me parece también muy bella, que es las puertas del Central Park. Es decir, cerraron Central Park. Central Park es un parque cerrado, que está en medio de Manhattan. Y ellos cerraron cada puerta. Pusieron puertas para, de alguna manera, cerrar más todavía. El concepto de cerrado de Central Park, ellos lo aumentaron. Es decir, y decían, no solo una obra de arte, no es un símbolo, no tiene un mensaje, es solo eso, arte. Es una obra de arte solo, no querían decir nada. Pero, como decimos, a veces los artistas no quieren decir nada. Pero ellos tienen una idea primordial de lo que es el Central Park, y esta idea primordial va a teñir su obra de arte. Y esto es lo que ocurre con las puertas de Central Park. Bueno, pues pusieron 7.503 puertas. Tenían casi 5 metros de alto por casi 2 metros de ancho. Bueno, eran variables, pero alrededor de esto. Se podían ver desde lejos. Entonces veíamos que a través de las ramas de los árboles permaneció durante 16 días y luego retiraron la tela que habían utilizado y se recicló. Se consideró que no se podía destruir la tela que habían utilizado. Estas fueron las grandes puertas que crearon. Ya digo, también como el Reichstag movió muchísima gente
también fue famoso, quizá menos famoso que el del Reichstag, la conocieron menos gente, pero también fue una idea muy importante, aquella de cerrar aquel parque cerrado de Central Park. Bueno, después de ellos viene el minimalismo. ¿El minimalismo qué es? El minimalismo es la forma más purista de arte abstracto. El arte abstracto es aquel que apenas tiene icono. Bueno, pues cuando la escultura, la pintura o la arquitectura casi desaparecen sus formas artísticas, hablamos de arte abstracto minimalista. Bueno, pues el minimalista consiste en elementos desnudos dentro de algún tipo de cuadrícula o de patrón. Bueno, ¿quién fueron los artistas minimalistas más importantes de los Estados Unidos? Pues van a tener muchísima importancia en la vida presente. Ahora cuando os enseño yo a pensar en las decoraciones de las casas nuevas, en cómo ha cambiado el concepto de una casa, de cocina, cuarto de baño, cuarto de la habitación de los padres, de los hijos, salita, sala de estar, cómo ha cambiado el concepto para hacer casas realmente de un espacio único, grande. Todo este concepto de nueva arquitectura ha nacido de los minimalistas americanos, que van a ser Dan Flavin, Sol Lewitt, Kenneth Nolan, Richard Serra y Tony Smith. Bueno, pues Dan Flavin, efectos muy importantes, la luz. La luz van a ser componentes súper importantes en la forma de la luz. Dan Flavin fue un artista conceptual, por ejemplo, aquí ya todo es arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues se formó sus obras de arte con luces fluorescentes como instrumentos artísticos. Bueno, pues él desde muy temprana edad mostró interés en el arte y en la representación y en la destrucción de la guerra a través de sus dibujos. Ingresó en la Universidad de Columbia para estudiar historia del arte, en cambio pronto abandonó la universidad porque consideraba que no era un lugar donde él podía formarse en lo que quería. Hizo trabajamientos temporales, unos de ellos en el MoMA. Y en el MoMA fue donde realmente fue su escuela, donde allí conoció a Sol Lewitt, que fue para él un maestro muy importante. Realmente pues tenemos que tener... se convirtieron en grandes amigos y esta gran amistad pues hizo que influyese muchos uno sobre el otro. Sol Lewitt, un grandísimo artista del arte minimalista. Bueno, sus primeros trabajos se dieron en el mundo de la acuarela, de la fotografía, del collage. Hizo una exposición en solitario en la Galería Hudson de Nueva York en 1961 y luego se vio muy pronto la influencia del expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es el arte americano por excelencia, que era muy característico de la época. Pero pronto, ya en ese mismo año, en cuanto empezó con el expresionismo abstracto, lo mezcló enseguida con sus obras, en las cuales el objeto de arte más importante fueron las luces. Bueno, pues utilizaba tres colores fundamentalmente: el rojo, el amarillo y el azul, que son los colores primarios, y además el rosa, que es un color secundario formado con un primario, el rojo y el blanco. La mezcla de estos colores hizo pues enfatizar los estados de ánimo. Para él, el hombre puede tener un día rosa, un día azul, un día rojo, un día amarillo, y eso lo hizo todo con el diseño por medio de la iluminación. Hizo su primera exposición personal en Ottawa, en Canadá, en el año 1969. Bueno, se llamaba a sus obras, no le llamaba obras de arte, sino situaciones que eran capaces de recrear experiencias personales o colectivas. Aquí tenemos, por ejemplo, una diagonal. Esto es un tubo de fluorescente en forma diagonal. Por ejemplo, esto es un monumento que me parece muy bello, porque es una evocación al monumento de Tatlin, a la primera Internacional Socialista. La maqueta de la Internacional Socialista, que nunca se llevó a cabo este edificio, fue solo una maqueta, y como aquí tenemos a Flavin, que le está copiando el monumento de Tatlin a la primera Internacional de Moscú. Aquí tenemos, por ejemplo, verdes cruzando verdes, es decir, esta especie de escalera que recuerda el mundo de Mondrian, y aquí vemos cómo utiliza estos elementos para pasar de un verde a otro verde. Aquí teníamos una creación en azules, siempre con tubos fluorescentes, creaba sus bellísimas composiciones. Aquí, por ejemplo, vemos claramente, aquí diríamos que esto es arte abstracto, minimalista, op art.
¿Por qué? Porque muchas veces nos da la sensación de movimiento por la cercanía de sus formas y por la forma lineal, es decir, arte abstracto, lineal, minimalista y quizá arte óptico. Todo esto, ya os digo, insisto muchas veces en lo mismo, ante cualquier obra de arte que no os dice nada, que os interesa poquísimo, conseguís adjetivarla, conseguís ponerle nombre y luego adjetivarla, por ejemplo, abstracto porque no hay icono, minimalista porque está compuesta por elementos de la vida cotidiana y además con muy pocos elementos, op art porque está formada por arte luminoso, arte óptico, abstracto lineal porque son formas lineales. Vamos a encontrar enseguida 5 palabras que definen esta obra de arte. Si luego analizamos cada una de las palabras, podemos comprender cómo para Flaubert es esto importante, cómo esto lo considera una obra de arte. Hemos dicho que tuvo una relación íntima con Sol LeWitt. Sol LeWitt vivió desde el 28 hasta el 2007, fue muy artista, muy importante también para la MoMA de Nueva York. Se graduó en la Universidad de Siracusa en 1949 y luego sirvió en el ejército americano en Japón y luego tuvo una obsesión por conocer lugares sagrados y por conocer jardines orientales. Y él dice que esto fue muy influyente en su vida posterior. Estuvo también en la escuela de animadores y de ilustradores de Nueva York y se dedicó al diseño gráfico. Bueno, pues su carrera comienza a principios de los 70, donde produce las primeras esculturas. Su arte es completamente conceptual, entonces podríamos decir arte abstracto, conceptual, minimalista, y vamos a ver si podemos seguir algo más, formado por módulos de madera y metal pintados de noruego. Con ellos hace cubos que luego los repite de acuerdo con la progresión geométrica. ¿Veis? Es un arte también, arte abstracto, minimalista, lineal, arte op art. Es decir, como vemos, podemos definiéndolo o diciendo palabras que nos hagan pensar en este arte, vamos a conseguir elaborar un discurso. Es decir, que después de esto podemos coger una cuartilla y escribir, digo que es arte abstracto por esto, digo que es arte minimalista por esto, digo que es arte óptico por esto, digo que es arte geométrico por esto. Añado además que el arte geométrico en España estuvo representado por. Imaginaos que estamos en un examen de selectividad. Somos jóvenes todavía. Estamos en un examen de selectividad. Nos ponen esta imagen y nos dice el tribunal, ¿qué os sugiere esto? No sabemos quién es el autor. No importa. Tenemos que adjetivarlo. Tenemos que ponerle un nombre. Y detrás, una palabra, un concepto que defina la imagen. Y a partir de ahí nos sigan saliendo cosas alrededor de esto, que además estarán siempre bien, porque el arte sin icono, el arte abstracto, es de interpretación personal. Por ejemplo, otra vez, arte abstracto, lineal, minimalista, utiliza estos colores. Aquí tenemos los colores primarios, fundamentalmente conformando líneas verticales rotas por una línea curva, que de alguna manera es, imaginaros la luz que llega del cielo, que es cortada por el paisaje, por ejemplo. Esto es lo que os sugiere, a mí por lo menos me sugiere esto, a vosotros puedes sugerir cualquier otra cosa. Siempre tienes que pensar una cosa, y esto se lo decía a vuestras compañeras cuando veíamos el Museo de Arte Abstracto de Cuenca ayer. Es decir, imaginaros un objeto, cualquier objeto que podemos tener pues en nuestra mano, por ejemplo, tenemos aquí un objeto que es una bolsita. En todo el mundo vemos el objeto claramente, y ahora yo hago así, y os lo muestro así, ya no hay un objeto. Pero en cambio, si yo hago así, el objeto vuelve a aparecer. Es decir, que en todo arte, en toda obra de arte abstracta, hay un concepto icónico. ¿Por qué? Porque no se puede, en la mente de cualquier artista, la representación de algo abstracto. Algo icónico hay antes, que él transforma en abstracto. Al transformarlo, la lectura de lo que está apareciendo puede ser de muchísimas maneras, a veces ellos nos dan una orientación poniendo un nombre que ya nos orienta sobre a lo que ellos han querido llegar. Arte minimalista, bellísimo arte minimalista. Bueno, pues aquí tenemos también este conjunto de líneas quebradas, este conjunto de objetos. Es muy importante en la obra de este autor la aparición de la V.
También en Kellen Nolan, que es otro artista que ha muerto hace poco, en el 2010, vemos también la, la la abstracción lineal o geométrica, que es la carencia de icono y la conformación del objeto artístico por obras, por elementos de forma geométrica. Bueno, pues creaba un arte que se llamó el color film. ¿Nos recuerda esto? No nos recuerda, a una de las dos grandes brazos del arte abstracto americano, el de Pollock, pues uno, y el que es el que es el que caracteriza por el gripping, por la pintura desordenada, y otro es el que aparecen las grandes bandas de color. Color film. Bueno, pues es arte geométrico y él también, como el anterior, pero de forma mucho más profunda, va a utilizar la forma de la V. La forma de la V, la forma de V combinada con otras formas geométricas lineales. Bueno, pues participó en la Bienal de Venecia y fue muy premiado, y realmente pues después de allí pasó a exponer en la gran Galería de Arte Moderno de Washington y en el Museo Judío de Nueva York, un bellísimo museo judío, también muy bellísimo es el que hay en Berlín. Es muy extraño porque realmente el mensaje que tienen los judíos que dar no es fácil de dar, y entonces ellos van a dar un mensaje de entre pena y reacción hipertrófica. Así leo yo los museos de los judíos. Primero la pena y luego la gran respuesta hipertrófica del mundo de los judíos. La V, que decíamos antes, tan frecuente en la obra. Y luego por fin a Richard Serra. Richard Serra es el gran conocido por nosotros, porque lo tenemos muy cerca, lo tenemos en Bilbao, en el Museo de Guggenheim de Bilbao. Es un artista que trabaja el hierro y hace unas grandes estructuras de hierro que a mí me producieron, cuando lo visité, he ido varias veces y siempre me ha gustado bajar al sótano a ver la obra de Richard Serra, porque tiene una característica, es un arte que parece que no dice nada y cuando convives con él dice mucho. Es decir, si tú te introduces por las estructuras de Serra, vemos como estas estructuras de Serra te van envolviendo, te van como restando espacio, restando incluso aire vital, y encuentras en ellas como una sensación de encerramiento, como una sensación de falta de libertad. Bueno, pues fue conocido en Murillo por sus grandes piezas de acero y es considerado también uno de los mejores escultores vivos. Él recibió el premio Príncipe de Asturias hace unos años, y bueno, estábamos todavía en la escuelita cuando lo celebramos todas juntas, que Víctor Serra, que estaba en el Museo de Guggenheim, había recibido las grandes el Príncipe de Asturias. Aquí vemos esta obra que os decía yo. Cuando tú te introduces por estos pasillos y das la vuelta por ellos, te da una sensación de que estás dentro de otro mundo, de un mundo distinto a que se entre fuera, que a mí me parece muy importante esta sensación, porque si el arte es capacidad de transmitir algo, en este caso es muy clara la capacidad de transmitir que tiene Víctor Serra. Bueno, pues en España está muy relacionado con España, porque fue el que hizo el muro en la plaza de la Palmera de Barcelona, hizo en la exposición Caixa de Barcelona también el Pasolini, el Pentágono, y también en Barcelona, el Crosby, hizo muchas cosas para la Caixa. Luego hizo en Bilbao el tiempo matérico, que fue lo que conocemos mucho todos, que lo hizo en la Universidad de Guggenheim de Bilbao. Y luego también pues hizo en el Reino Sofía otra instalación. Es decir, que ha trabajado mucho en España, y de hecho por esto se le da el Príncipe de Asturias. Bueno, yo he hablado de arte minimalista, he hablado mira, por ejemplo, aquí tenemos una de sus obras en Barcelona. Aquí tenemos el Museo Guggenheim de Bilbao, su obra inmensamente grande en el sótano
del Museo de Bilbao. Este es el momento donde le recibe el primo príncipe de Asturias. Ahora tenemos a Tony Smith, que es un escultor americano dedicado, muy teórico. Es decir, que hemos dicho antes que era muy importante el artista, era muy importante el galerista y era muy importante el teórico del arte, porque todos, y el crítico de arte. Son personajes que conforman, que conforman y además pueden darle vida a un estilo artístico. Si no se juntan estos cuatro pies, la mesa se cae, porque realmente necesitamos un escultor, un artista, necesitamos un teórico del arte que teorice sobre la obra que está realizado, necesitamos a alguien que ponga una sala para exponerlo y también necesitamos un crítico que hable sobre él. Bueno, pues empezó a esculpir tarde, cuando tenía 44 años, y realmente es conocido por sus esculturas minimalistas. Aquí las tenemos, también de gran tamaño, de gran belleza, que recuerdan mucho a las estructuras de Serra, y también a las esculturas en las cuales utilizan, por ejemplo, esto lo hace muchísimo también, ya me saldrá, el artista de Cuenca, el que genera ¿cómo se llama? Hoy ahora no me acuerdo, qué tonta estoy, que me gusta tantísimo y ahora me he olvidado su nombre. Bueno, pues ya me saldrá, que genera unas esculturas en las cuales lo que utiliza son los elementos, geométricos cuadrados, poniendo siempre diagonales contra diagonales. Es decir, bueno, pues aquí lo vemos como además son esculturas de grandísimo tamaño. Y por fin vamos a hablar de un arte que no es arte y sí es muy arte. A mí me parece muy arte porque es un arte muy importante en el siglo XX, que es el Griffith, que lo tenemos todavía en nuestras calles y a veces nos enfadamos, decíamos, ¿pero qué pasa con esto? Bueno, yo no me he enfadado nunca, a mí me ha gustado siempre. Y me parece que es muy bello esta manera de decorar las ciudades, porque hay paredes que están vacías y no hay por qué no utilizarlas para hacer expresiones artísticas. Bueno, pues este grafitear tiene un personaje que es muy importante, que se llama Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat es un chico, digo un chico porque murió muy joven, tremendamente desgraciado, porque tuvo la desgracia de caer preso de las drogadicciones, y esto fue lo que le llevó al final de su vida siendo un artista inconmensurable. Nació en 1960, murió en 1988 con 28 años de edad, lo cual fue una tragedia universal. Fue un artista de descendencia haitiana y puertorriqueña. Era un chico importante porque su padre era un contable haitiano de respetable solvencia económica y su madre era una diseñadora gráfica puertorriqueña también con gran prestigio en su profesión. Es decir, que no creció en un entorno de abandono, sino creció en un entorno familiar un poco desarraigado, porque el padre se dedicó a lo suyo, la madre se dedicó a lo suyo, y ellos se divorciaron, y él tuvo que cambiar muchas veces de escuela, porque en ningún sitio que iba se encontraba a gusto, en ningún sitio que iba se encontraba encajado en el ambiente, porque era un chico raro, y con un mal pensamiento desde el principio. Y mira, yo cuando estudiaba farmacología, en el año 65, imaginaros, se hace años de esto, me acuerdo que el profesor de farmacología, que le llamaban el profesor Benyoc, que nosotros llamábamos el cuerfas, pues nos decía, no coman cuerfas en la clase. Era un hombre muy primitivo, pero que un grandísimo fisiólogo. Bueno, pues el profesor de farmacología nos decía, miren ustedes, no es drogadicto, no tiene adicciones el que quiere, sino el que puede. Hay personalidades en las cuales la adicción es muy fácil de obtener. Y es que esta adicción se va a veces a basar en faltas de autoestima, en carencias de personalidad, en sufrimientos infantiles, en infancias no recordables, en daños en la infancia. Todo esto creará adictos para salir de este mal recuerdo. Es decir, que no es adicto el que quiere, sino el que puede. Mucha gente nunca será adicta a nada porque siempre podrá vencer el gusto por las cosas, por ejemplo, por el alcohol, incluso por las drogas. En este caso, aquí tenemos un claro típico chico que no fue adicto porque quiso, sino porque tuvo que ser adicto, porque su infancia fue, a pesar de no ser pobre ni ser abandonada, sí fue solitaria, triste y desangelada. Bueno, pues ya hemos dicho, su familia fue esta y desde su juventud entró ya en contacto de esta gente que utilizaba las drogas y de las bandas callejeras. En 1977, junto con Al Díaz, pues
formó un grupo que se llamó Samo, que era un grupo que se dedicaba a pintar las paredes de los vagones de metro neoyorquino y los barrios de Londres de pinturas no icónicas o poco icónicas, pero duras y que criticaban lo que estaba ocurriendo. Es decir, que vivió durante años en edificios abandonados que él mismo decoraba. Aquí tenemos nuestras pinturas, es la cara del terror, es la cara del miedo, de lo que está ocurriendo no les gusta, igual que por ejemplo esta otra. Es decir, a él le añaden también, ¿veis? Un collage, le pintan noticias de lo que ha ocurrido, cosas que no se comprenden, alusiones a la matemática como algo incomprensible que está justificando cosas que no se deben justificar. Aquí tenemos un gran monstruo que está colonizando el mundo. Bueno, pues este Samo era conocido por Sam Old Steve, es decir, la misma mierda de siempre, la misma porquería, la misma asquerosidad de siempre es la que está hoy conformando nuestras vidas. Y esto ellos lo hacían visible a través de sus grafitis. Estos murales llevaban también inscripciones como por ejemplo Samo pone fin al lavado de cerebro religioso, a la política de la nada y a la falsa filosofía. Es decir, que de alguna manera querían expresar esto, un no a las creencias religiosas fundamentalistas, un no a la política de los políticos y no de la gente, y a la falsa filosofía que nos llenaba la vida. Bueno, pues un artículo sobre la escritura callejera de Samo fue publicado en las Voces de la Villa y fue el inicio de que el mundo se interesara por él. Realmente fue famoso en vida, a pesar de tener una corta vida. Fue famoso y estuvo rodeado de gente muy importante. Aquí tenemos otro de sus grafitis, siempre con figuras que asustan. Bueno, pues poseía una curiosidad intelectual grande, era un hombre inteligente y tenía una fascinación por el expresionismo abstracto. Por ejemplo, figuras como Pollock, que ya hemos hablado antes, del dripping, del expresionismo abstracto americano, la gran figura es Pollock, y bueno, pues también de Kooning, los llevó a todo ello junto a sus raíces un poco de color del mundo tahitiano, del mundo puertorriqueño, le llevó a tener un gran dominio del grafismo, del expresionismo gestual. Que el gremio gestual al fin y al cabo es el de Jackson Pollock, frente al de la línea, las líneas puras conformadas también del expresionismo americano. Bueno, pues se interesó también por Rauschenberg, aquel que ganó la premio de la Bienal en América, el único que la ganó, que se dedicó a recoger restos de las grandes instalaciones de las grandes instalaciones de petróleo abandonadas y con ello conformó unas exposiciones que las llevó por todo el mundo. Realmente el expresionismo abstracto hay dos personas, Jackson Pollock y también Jackson Pollock y también tenemos al expresionismo lineal de las líneas rectas de Huston. Bueno, pues tenemos que beben fundamentalmente de esta primera parte del expresionismo abstracto, que es la de Jackson Pollock, la del dripping, del grafismo, de la combinación de manchas de color, del goteo, del dripping, y también muy importante para ello va a ser la presencia de Rauschenberg y de Dubuffet, de aquel arte que decíamos de arte povera, que se va a conformar con objetos, con materiales de desecho. Aquí tenemos más obras perdón. Fue muy amigo de Andy Warhol, más que fue muy amigo de él. Andy Warhol, bueno, fue amigo de él porque Andy Warhol fue un hombre como el ave fénix, que moría y resucitaba. Y cuando parecía que ya desaparecía, volvía a aparecer. Y entonces se unió a él y a Madonna y a la gente que estaba como muy emergente para que la gente no lo olvidara. Pasó un tiempo con él, fue capaz de abandonar sus adicciones, pero luego por fin murió con una sobredosis de heroína. Aquí tenemos sus maravillosas obras. Y me despido de vosotros, de todos vosotros, os deseo un feliz verano y espero con ilusión, con cariño y con necesidad que el año que viene volváis conmigo, por favor. Muchas gracias.